Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Son las 8:03 de la noche. A las 8 debía tener lugar la juramentación del nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. Tenemos entendido que los ministros están ya en la sala del Palacio de Gobierno donde tendrá lugar, pero de momento no tenemos una indicación precisa sobre el tiempo y tampoco sobre la persona que reemplazará al renunciante después de haber sido objeto de una moción de censura, Juan Francisco Silva. Destaquemos que se trata del ministerio que tiene el más alto presupuesto de inversión de todas las partidas del Estado peruano y que es clave para la infraestructura del país, para la construcción de vías, para los contratos que el Estado hace de licitaciones, para cerrar esa famosa brecha de infraestructura de la que se habla, que nos perjudica tanto en la vida cotidiana y que perjudica la competitividad de nuestra economía. Vamos por lo pronto, antes de recibir a nuestros invitados, darle la palabra a Senia Martínez, quien está lista para comentarnos la ceremonia prevista de juramentación del nuevo ministro. Senia, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. En directo, efectivamente. Ya 4 días de la renuncia de Juan Francisco Silva a la cartera de Transportes y Comunicaciones. Ya se ha anunciado que en breve se va a realizar esta juramentación del nuevo ministro de esta cartera. Comentarte, Fernando, que la primera persona en llegar ha sido el ex premier Héctor Valer. Él no ha dado declaraciones a la prensa, ha dicho solamente que va a ser un encuentro rápido. Ha ingresado entonces, entendemos, para reunirse con el presidente Pedro Castillo. No sabemos las razones tampoco, vamos a estar a la expectativa. Luego, la segunda persona en llegar ha sido el ministro de Defensa, José Luis Gavidia. Rápidamente él también ha alegado que fue llamado con carácter de urgencia por el premier Aníbal Torres. Otro de los ministros en llegar ha sido precisamente la titular de la cartera de la mujer, Diana Miloslavich. Ella curiosamente hizo su ingreso brevemente por el área de desamparados, salió y fue llevada en su vehículo. Tampoco quiso dar declaraciones a la prensa. Llegan ya los titulares de las diferentes carteras del gabinete ante el anuncio de esta juramentación para el nuevo titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones. Repetimos, ya 4 días de la renuncia de Juan Francisco Silva. Nos mantenemos a la expectativa desde el área de desamparados, que es precisamente por donde están haciendo el ingreso muchos de los ministros para esta ceremonia de juramentación. Directo en directo, RPP Noticias. Pues bien, muchas gracias, Senia, y nos mantendremos en contacto contigo. Nos dirás cuándo comienza la ceremonia, que nos permitirá saber quién será el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. El hecho es importante porque nos dará una señal sobre si el señor Pedro Castillo ha aprendido la lección tomada de los malos nombramientos que ha hecho, la censura que estaba en marcha del señor Silva, que precipitó su renuncia, esa expresión de un tema de fondo. Hemos visto que esta semana se ha decidido observar la ley elaborada por el Congreso que define los términos que deben ser tomados en cuenta para el nombramiento de ministros y altos funcionarios. Hemos invitado a 2 politólogos, la señora Caterín Segarra y Camilo Ferreiros, del Centro Wiñac, porque queremos conocer su opinión sobre la coyuntura que estamos viviendo, marcada, como sabemos, por una fricción ya desde hace mucho tiempo entre el Congreso y el Ejecutivo. La última señal de esta polarización tiene que ver con una ley votada en el Congreso para que se respeten ciertos requisitos en el nombramiento de ministros y altos funcionarios, y el Ejecutivo informa que la va a observar. ¿Cómo perciben ustedes el campo de enfrentamiento que se perfila entre Ejecutivo y Congreso y qué perspectivas tenemos para la sesión de confianza al gabinete que tendrá lugar, como sabemos, el 8 de marzo próximo, es decir, inminentemente? Señora Caterín Segarra, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar quisiera señalar que, claro, el conflicto que existe en estos momentos entre el Ejecutivo y el Legislativo lamentablemente está siendo casi heredado, ¿no? Estamos en una sociedad donde está cada vez más polarizada y el Congreso no se está comportando, por ejemplo, como se esperara
en ese sentido no genera, por ejemplo, mucho control político, sino hay más que todo un discurso polarizante. No, claro, tenemos en estos momentos un Congreso que está altamente fragmentado, pero que, por ejemplo, no genera, como dije, medidas de control político, por ejemplo, la censura de ministros. Hemos visto que casi al final se quiso censurar el renunciante ministro de Transporte, pero que en general no aprovecha las herramientas constitucionales e institucionales que tiene para, como digo, hacer un contrapeso con el Ejecutivo que genera comportamientos erráticos continuos, ¿no? Esperemos de que, si bien en un balance de poderes es muy importante de que haya diálogo, pero también es importante que se presente pues este control político que menciono, ¿no? Y claramente esto no se quede solo en la polarización, sino en un trabajo responsable tanto del Ejecutivo como del Legislativo. De acuerdo. Camilo Ferreira, su opinión sobre este punto del momento de polarización que vivimos, que ha conducido por lo pronto a la renuncia de un ministro, pero que no sabemos qué consecuencias tendrá el 8 de marzo. Bueno, creo que enfrentamos un sistema de polarizaciones, no es una sola polarización. Existe un bloque de derecha que amenaza la continuidad del presidente Castillo, que cada cierto tiempo pone en agenda el tema de la vacancia. Pero existe también otro bloque de centro que no está tan entusiasmado con la vacancia y que tiene que jugar con dos objetivos contrapuestos, ¿no? Por un lado, el costo político de apoyar a un presidente impopular como Castillo, y por otro lado, el costo político también de padecer una fuerza vacadora, y por otro lado de renunciar a los beneficios de estar cerca al gobierno central, ¿no? Y en buena medida, si hay o no enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, depende de lo que haga este bloque de centro, ¿no? Que incluya PP, AP, Somos Perú, ¿no? En buena medida de eso depende si habrá enfrentamiento o no en el Congreso, porque si no, la derecha solo puede juntar 43 votos que no son determinantes. De acuerdo. Por otra parte, hay otra fecha antes del 8 de marzo, el 7, que es la fecha en la que la Comisión de Fiscalización pretendía que el presidente de la República los reciba y que conteste a las preguntas que se está investigando en relación a los negocios dudosos hechos, entre otros, en la casa de Zarratea. Ya sabemos la respuesta de hoy, ¿no? Que el presidente va a contestar por escrito. ¿Cómo interpretan este acto? ¿Qué les parece que se haya anunciado eso el día de hoy, señora Segarra? Bueno, creo que es importante que el presidente haya aprovechado esta oportunidad, no solamente para responder al Parlamento, sino, sin duda alguna, a la ciudadanía. Creo que ahí existen motivos suficientes para que la ciudadanía presente esta gran desconfianza que se demuestra en los números, y dentro del apoyo, por ejemplo, poco apoyo que tiene el presidente Castillo. Y creo que hubiera sido una oportunidad importante para que dé sus descargos y no solamente brinde información al Parlamento, sino fundamentalmente a la ciudadanía, ¿no? Creo que tenemos un presidente que tiene una característica de ser poco transparente o ser poco dialogante con, por ejemplo, los medios de comunicación y en general con las y los peruanos, ¿no? Entonces creo que en estos momentos sería importante, no solamente por parte, o sea, yendo al Parlamento, ¿no? Sino, sin duda alguna, hablar continuamente con la ciudadanía para disminuir las dudas que se puedan tener respecto a su gobierno. De acuerdo. Sobre este punto, señor Ferreira. Ha sido una decisión correcta del presidente responder por escrito. Dadas las limitaciones comunicacionales que han demostrado claramente en las entrevistas que dio, al responder por escrito, se defienden de las posibles consecuencias que tendría respuestas contradictorias y demostración de poca solvencia en el tema, ¿no? Es correcto desde el punto de vista político. Por otra parte, han habido declaraciones hoy formuladas tanto por el presidente como el primer ministro respecto a la orientación política de su gobierno y han destacado dos cosas. Con el comunismo y con el chavismo no tenemos nada que ver. Nunca lo hemos tenido y no tenemos nada que ver. Eso parece claro
de la parte de Aníbal Castillo, que ha sido siempre constante en eso y que no es miembro de Perú Libre, mientras que Castillo adhirió a un partido que tenía un cierto ideario, luego tomó distancia de él, pero en fin. Y el segundo punto que se ha subrayado es que no promueven ni promoverán una asamblea constituyente. Si bien se dijo, pero claro, algunos ciudadanos pueden intentar hacer eso, pero no el gobierno. ¿Cómo interpretan eso? ¿Qué significa este anuncio respecto de las relaciones con Vladimir Cerrón, que es el que redactó el ideario que está articulado en torno a un marxismo-leninismo clásico totalitario por una parte y que por otra dijo claramente que la Asamblea Constituyente era la herramienta principal para no solamente tener el gobierno, sino el verdadero poder político del Estado, y no solo durante 5 años. ¿Cómo interpretan las afirmaciones hechas hoy por la dupla del Ejecutivo respecto del comunismo, por una parte, y la Asamblea Constituyente por otra? Señora Segarra. Bueno, empecemos por el tema ideológico. Está claro de que Perú Libre, y especialmente su líder, se posicionan en un aspecto de izquierda. Sin embargo, Pedro Castillo ha demostrado previamente que es un político bastante pragmático y no especialmente ideologizado. Entonces, ante ello, Aníbal Torres, que como usted bien lo ha mencionado, no es parte de Perú Libre, entonces han tomado una posición mucho más pragmática, que puede ser costosa en cierta manera, pero también puede ser beneficiosa. Es decir, que en estos momentos el presidente o el primer ministro señale que son chavistas, por ejemplo, es una posición altamente costosa porque la mayoría de peruanas y peruanos pues han visto cómo es el gobierno de izquierda de Venezuela y cómo son los efectos económicos y sociales que este ha tenido. Por otro lado, pero sin embargo esto también es costoso por parte de la relación que tienen con los miembros de Perú Libre. Está claro de que el gobierno necesita el apoyo de Perú Libre en el Congreso. Y en ese sentido creo que es muy complicado lograr tener un balance entre este apoyo de Perú Libre, pero también el convencimiento de, por ejemplo, fuerzas más de centro. Ahora es importante ver, por ejemplo, cuáles van a ser las relaciones entre Pedro Castillo y sin duda Cerrón. Pero definitivamente ese tipo de diálogo va a ser costoso para Perú Libre, en términos de apoyo. Camilo Ferreira, por favor, sobre este punto. Respecto al comunismo, parece que queda claro tanto para Pedro Castillo como para su entorno de que no existe la correlación de fuerzas para establecer un régimen de tipo chavista en el corto plazo en el Perú. Necesitas la captura de un conjunto de elementos de poder que ellos se encuentran muy lejanos de poder capturar. Entonces, no parecería por lo menos que en el mediano plazo ese sea su proyecto. Y además, Pedro Castillo ha dado claras señales de que él no tiene un compromiso ideológico con un proyecto comunista, ¿no? Perú Libre, por un lado, es necesario para Castillo por los votos necesarios para impedir la vacancia, y ha demostrado cierta flexibilidad ideológica, porque por un lado ha aceptado un ministro ortodoxo en el MEP a cambio de capturar ciertas instancias de poder, ministerios, etcétera, que ellos creen que le va a servir para construir su aparato político, ¿no? Respecto a la Asamblea Constituyente, convocar una Asamblea Constituyente implicaba dos cosas que a Pedro Castillo le iban a resultar muy costosas. Primero, implicaba una lucha política contra el centro y la derecha a gran escala, en la que él no quería incurrir, y por otro lado implicaba una lucha casi existencial con el Congreso, porque el día que haya Asamblea Constituyente, el Parlamento deja de ser relevante como órgano de poder, ¿no? Entonces iba a dejar al Congreso casi en la necesidad política de vacarlo, ¿no? Entonces él no podía convocar una Asamblea Constituyente bajo esa condición. Ahora bien, vayamos a un tema de fondo que son las perspectivas que está tratando de elaborar la oposición, o quizás habría que decir las oposiciones. Hay una entrevista a un colega eminente de ustedes, el politólogo Steven Levitsky, hoy, en la que expresa el temor
de que si se convocasen elecciones a corto plazo, los resultados serían muy parecidos a los que hubo el año pasado. Y él afirma que el problema de fondo es que no hay partidos estructurados, no hay políticos que dediquen su vida a eso, no hay una carrera política, no hay reelección, subraya él como un elemento particularmente pernicioso, y que en consecuencia los electores se hallarían otra vez ante un montón de candidatos básicamente los mismos, ante la misma fragmentación, ante la misma falta de claridad sobre la oferta política, y que podríamos hallarnos otra vez en un Congreso paralizado por la fragmentación y en un Ejecutivo paralizado por el Congreso. Me ha hecho recordar lo que Levitsky dice hoy a un comentario escrito por el analista de opinión Rolando Arellano. Es un observador de la sociedad con mucho desapasionamiento por su oficio, ¿no? Y es un artículo que se llamó La piscina vacía, y donde el que sostiene: nadie salta a una piscina si no está seguro de que hay agua. Y eso es lo que él, según Rolando Arellano, sucede con la mayor parte de los electores, que no les gusta lo que hay en el gobierno, pero que no ven ninguna propuesta que sea sólida y viable, que permita construir un país reconciliado y orientado a objetivos de desarrollo. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de las perspectivas que se hacen si es que saliera Castillo, eventualmente también la vicepresidenta, y el país estuviera convocado a corto plazo a elecciones generales? Señora Segarra. Para las personas honestas es muy costoso entrar a la política. ¿Por qué? Porque desde ya las instituciones y los políticos, los partidos políticos, están altamente desacreditados. Además, no hay incentivos institucionales, como por ejemplo, como usted bien había dicho, tener una vida política larga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, medidas como la reelección inmediata están prohibidas. Entonces, ¿qué tipo de oferta puede nacer si es que pensamos continuamente en el corto plazo? Está claro que los ciudadanos podemos estar válidamente hartos de la política, de las instituciones, de la corrupción y de todo lo que observamos diariamente, pero, por ejemplo, el que se vayan todos no significa que de la nada existan mejores candidatos o mejores partidos y que estos sean más representativos. ¿Por qué? Porque toma tiempo no solamente capacitar a buenas personas o a los políticos, sino también toma tiempo llevarlas a un partido, crear un partido, fortalecer una ideología, generar una buena militancia. Eso toma tiempo, ¿no? Y no solamente toma tiempo, sino también requiere medidas institucionales que lo acompañen. Es por eso que desde la ciencia política y desde otras ramas se pide mucho el fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está claro que una renovación no va necesariamente satisfacer las demandas de los ciudadanos, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la oferta, pero también, que como dije previamente, es muy costoso ser un político en estos momentos, especialmente si eres una persona prófuga, ¿no? Porque probablemente no solamente tengas que probablemente vayas a tener muchas demandas o muchos problemas con la justicia, sino también te vas a enfrentar con un Estado que tiene la corrupción muy arraigada, ¿no? Entonces, para pelear dentro del Estado también es muy complicado y necesitas muchos actores que puedan apoyarte. De acuerdo. Señor Ferreira, su opinión sobre ese punto. ¿La piscina está vacía en la percepción de los electores? La piscina está vacía para la mayoría de electores, pero para los nichos electorales no tanto es así. Para los fujimoristas existe que el Fujimori es una buena opción. Para la gente que está a favor de Verónica Mendoza es una buena opción, igual con los morados, igual con el Partido Popular. Existe nichos para los cuales existen partidos que los representan. Pero una cosa que dijo Catherine, que es muy cierta, es que es muy costoso ser un político honesto en el Perú, pero también se da su realidad simétrica. Es muy rentable ser un político corrupto en el Perú. Bueno. Entonces, es difícil ser honesto y fácil ser corrupto.
no basta con tener partidos organizados y sólidos. El PRI en México, el peronismo en Argentina, el PT en Brasil, son partidos muy sólidos y estructurados que claramente no han sido fuerzas de lucha contra la corrupción. Durante décadas que han participado activamente en la política de una manera relevante. Se necesita partidos sólidos, pero también un sistema de vigilancia contra la lotería, fiscalía, o contratación del Estado, que haga difícil para una organización política que tiene por idea lucrar desde el poder lograr sus objetivos. Tiene que ser difícil robar en el Perú para que los políticos que tengan esas intenciones no quieran participar y no puedan obtener financiamiento para su acción política. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación en espera de la juramentación del nuevo ministro, que nos ayudarán ustedes, sin duda, espero, a comentar. Vamos a la pausa, retomamos nuestra conversación con los politólogos Catherine Segarra y Camilo Ferreira. Estamos conversando con dos politólogos, Catherine Segarra y Camilo Ferreira, en espera de la ceremonia de juramentación del nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. Se nos había dicho que esta tendría lugar a las 8 de la noche, ya son las 8:27, vemos que están entrando algunos funcionarios a Palacio de Gobierno, no sabemos si los han convocado a ellos media hora más tarde que lo que se dijo que se haría, o si llegan tarde y es por eso que la ceremonia no comienza, no lo sabemos. La realidad es que nunca comienzan con puntualidad los actos que se anuncian. Recuerdo desde la primera juramentación el 28 de julio comenzó 2 horas más tarde de lo que se había predicho. Pero entre tanto estamos conociendo los puntos de vista de dos jóvenes politólogos y quería preguntarle a ambos respecto de las iniciativas legislativas que se han tomado esta semana respecto del presidente de la República, él mismo, ya no ministro, sino él, porque ha habido por una parte la citación a la Comisión de Fiscalización, a la cual él ha contestado diciendo que va a contestar por escrito, pero al mismo tiempo ha sido presentada una denuncia constitucional, una moción de denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por traición a la patria y una moción de vacancia, una más, presentada sobre todo por la Renovación Popular, para ir a una vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Qué piensan ustedes de las posibilidades de que estas iniciativas puedan prosperar y cuán sólidos creen que los argumentos que se han presentado son para conseguir lo que se propone? Señora Segarra. Sí, lamentablemente la política en el Perú es complicada de prever. Entonces es complicado saber, por ejemplo, si es que estas medidas prosperan. No, o sea, en estos momentos yo te puedo decir que es complicado que prosperen. Sin embargo, no sabemos qué pueda suceder en unos meses o incluso algunas semanas. En ese sentido, creo que lo que estamos viendo y lo que usted bien ha relatado son el uso de medidas de control político, porque realmente no son control político, pero son uso de medidas extremas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se quiera vacar al presidente o que se quiera acusar constitucionalmente por traición a la patria. Bueno, yo no soy abogada, pero como politóloga puedo señalar de que es complicado que se pueda señalar que traición a la patria por un desdicho dentro de una entrevista, ¿no? Además de que el presidente ha mencionado de que esto no se ha generado y que se ha rectificado. En todo caso, creo que es importante que pensemos en que el Parlamento no necesariamente tiene que actuar con esas medidas extremas, ¿no? Es decir, no necesariamente se tiene que ir Pedro Castillo como fin del Parlamento, sino también ellos podrían utilizar medidas institucionales que, por ejemplo, generen presión dentro del Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, las censuras, y otras medidas, por ejemplo, para pedir informes dentro de diversos ministerios. Entonces, creo que es importante que el Parlamento en su mayoría no normalice esas medidas extremas, sino más bien el hecho de que existen otras medidas de control político que puedan ser utilizadas.
Y como dije previamente, no se sabe qué cosa puede suceder, ¿no? Pero de hecho este es un gobierno bastante débil que no sabemos cuánto va a durar, a pesar de que en la Constitución se señala que son de 5 años y este sistema es presidencialista, entonces esperaría que también que tuviera 5 años. Camilo, su opinión sobre estas iniciativas tomadas en el Congreso que apuntan directamente al presidente Pedro Castillo. Respecto a la vacancia, si uno ve las encuestas, como fue cuando se dio el anterior intento de vacancia, Pedro Castillo fue fortalecido después del primer intento de vacancia, propiciado por la congresista Chirinos. Subió su aprobación, bajó su desaprobación, el núcleo duro de gente que rechazaba fuertemente Castillo se redujo, se transmitió una parte importante de la aprobación la idea de un Congreso que no le estaba siquiera dando tiempo al presidente para mostrar si podía gobernar bien o no. Ahora que pasó unos cuantos meses, está quedando claro para una parte importante de la población que Castillo es un gobernante bastante mal en varias cosas. Pero aún así, no existe la coalición de 87 votos para que esta vacancia pueda ser bien sucedida, ¿no? Parece que las fuerzas de derecha están lanzando estas propuestas no tanto por la idea de que van a poder vacar a Castillo, no para lograr liderazgo dentro de ese espacio. O sea, dentro del espacio de los votantes de renovación, que podrían votar por Renovación Nacional, es políticamente rentable impulsar una vacancia. Y lo mismo pasa con Avanza País, y lo mismo pasa con Fuerza Popular. Entonces, más que una estrategia política dirigida hacia realmente llevar a la vacancia, más parecería una estrategia para no perder liderazgo dentro de este espacio político, ¿no? De acuerdo. Y respecto de la acusación constitucional por traición a la patria, ¿qué fundamento le ve usted, señor Ferreira? En verdad, buscar por una declaración no pensada en una entrevista, que ello es una demostración de política exterior del presidente, es un caso bastante difícil de fundamentar, ¿ya? Y va a ser bastante difícil lograr que las fuerzas más del centro, como Acción Popular, APP y Somos Perú, se plieguen algo de esta manera. Por eso es una iniciativa con muy poca posibilidad de tener éxito, y la verdad es que lo va a victimizar y pone en agenda ese intento de vacancia con causales frágiles, en vez que poner el reflector encima de las graves deficiencias del gobierno, ¿no? Que les estarían generando un costo político mayor que este intento de vacancia tan frágil. ¿Y su opinión sobre este tema, señora Segarra, sobre la fortaleza o no fortaleza de la argumentación en torno a la traición a la patria? En este caso yo coincido con Camilo, ¿no? En el sentido de que son dichos de parte del presidente que además está claro que no se había preparado mucho para la entrevista, pero que además luego de la misma ha mostrado un retroceso, ¿no? Y ha habido una respuesta, por ejemplo, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? En ese sentido creo que no están viendo la denuncia, la acusación constitucional con seriedad suficiente como para determinar que este es un motivo para que el presidente deje de gobernar. En estas circunstancias, el Congreso tiene que elegir, me parece que hay un perro cercano, ¿no? Pero en fin, el Congreso tiene que elegir a algunos altos funcionarios, defensor del pueblo por una parte y miembros del Tribunal Constitucional por otra. ¿Cómo ven el proceso del Tribunal Constitucional, que es el que más tiempo viene durando, el que más retraso tiene? Pronto van a haber 5 de los 7 tribunos con 3 años de exceso, ¿no? Porque fueron elegidos en junio de hace 8 años, ¿no? Y bueno, hay uno que falleció desdichadamente y solo uno que tiene todavía unos meses por delante, que es el presidente Ferrero. ¿Cómo ven este proceso? ¿Cuál es la importancia que va a tener el Tribunal Constitucional durante los meses que vienen?
Señora Segarra. ¿Aló? Nuevamente. Pero lamentablemente el proceso de elección del Tribunal Constitucional es un proceso altamente político, ¿no? En el cual además tenemos quienes eligen es un parlamento fragmentado que además está altamente polarizado. Entonces se esperaría que la elección de miembros del Tribunal Constitucional sea una elección altamente meritocrática, pero lamentablemente no solamente se ha visto en este Congreso, sino en los anteriores, que pues perdura este análisis político o cálculo político en la elección de los miembros del TC. Esto ha generado la dificultad para que ese tipo de elección tenga éxito. Usted bien lo ha mencionado, hay altos atrasos en este aspecto. Ahora, la importancia del Tribunal Constitucional creo que no solamente se demuestra en la importancia de, por ejemplo, cuidar los derechos fundamentales de las y los peruanos, sino también el peso que ha tenido el Tribunal Constitucional en la relación ejecutivo y legislativo. Pensemos, por ejemplo, en el cierre del Congreso y cómo es que el Tribunal Constitucional al menos había tenido un papel un poco más relevante que lo que normalmente tiene en términos de relación ejecutivo-legislativo, como mencioné. Es importante que tengamos un Tribunal Constitucional que sea elegido de manera urgente, pero que también demuestre pues, que podría ser realmente representativo y no son solamente cálculos políticos. Y como mencioné previamente, creo que está teniendo cada vez un peso mucho más relevante en esta relación ejecutivo y legislativo, y esperemos de que no necesariamente existe ese tipo de medidas como el cierre del Congreso o como la vacancia en el cual el tribunal tenga que posicionarse, ¿no? Recordemos la importancia de la estabilidad política también. Camilo Ferreira, ¿el papel del Tribunal Constitucional ha crecido a falta de una Cámara alta en el Congreso de la República? Ha cumplido en cierta medida las funciones que en otros países ha tenido con el Senado, ¿no? Y le ha enmendado la plana al Congreso en varios temas, ¿no? Especialmente en temas de política económica, por ejemplo, ¿no? Si cuando una iniciativa congresal se considera o no que violente el principio de no iniciativa de gasto. En esa medida son ellos los que llenan de contenido el significado del capítulo económico en la Constitución, ¿no? Los magistrados del Tribunal Constitucional son de los más importantes hacedores de política pública del país y sobre los que menos se debate en la agenda pública, ¿no? Lamentablemente, por la enorme importancia que tienen. Por otro lado, es casi inevitable que, dado el mecanismo de elección que se tiene, que sea un mecanismo de poteo entre las fuerzas congresales, el verdadero mecanismo de designación, ¿no? Hubo unas marchas contra una repartija supuestamente en la época de Humala y se impidió esta nominación de tribunos y a los meses se hizo otra nominación de tribunos también con un coteo ideológico que bastante parecido al coteo ideológico del Congreso, ¿no? Y ese es nuestro actual Tribunal Constitucional. Entonces es perfectamente esperable que a futuro también se dé este clase de proceso, ¿no? De nombramiento por coteo, intercambio de favores entre la fuerza política. Bueno, ojalá en todo caso que se escoja bien. Nosotros, después de entrevistar a ustedes, vamos a entrevistar a uno de los candidatos. Esperamos recibir en el curso de los próximos días a otros, pero se trata de un abogado con mucha experiencia en el Estado, puesto que es gerente jurídico del Banco Central de Reserva y está presentando su candidatura al TC. Veremos qué es lo que nos tiene que decir sobre el proceso en curso y si se cumple el objetivo que usted dice, que no sea elecciones politizadas, sino lo más técnicas posibles. Muchas gracias. Hubiéramos deseado compartir con ustedes la juramentación del nuevo ministro, pero la falta de puntualidad causa que debemos seguir esperando. Muchas gracias por su presencia, señora Catherine Segarra y Camilo Ferreira. Vamos a hacer una breve pausa y retomamos nuestro programa en espera, repetimos, de la juramentación del nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones.